dentro de las principales operaciones adelantadas por las diferentes unidades del Ejército Nacional a través de la historia se encuentran Expedición Amazonas, 26 de marzo de 1933. La batalla del Huepí marca el arrojo y valentía del soldado colombiano representado en Juan Bautista Solarte Obando, un mártir nariñense que se abrazó al cañón de artillería enemiga con el propósito de evitar con su muerte la del resto de sus compañeros de escuadra. Esta operación, que se desarrolló en las selvas amazónicas y nace del intento armado de Perú por invadir el sur del territorio colombiano, hace que las tropas de nuestro ejército contrarresten, mediante el avance de la artillería y la infantería, el accionar de las fuerzas peruanas. Hazaña que hizo posible que un año más tarde, con el triunfo de las tropas colombianas, se frustrara el intento peruano de arrebatar la ciudad de Leticia. Batalla de Old Baldy, 23 de marzo de 1952. En esta batalla, que le permitió a Corea del Sur recuperar el cerro Old Baldy, tomado por los comunistas, participaron 5.100 soldados colombianos, quienes demostraron su arrojo y valentía en el campo de batalla, lo que les otorgó el reconocimiento internacional, hasta el punto de ser considerados como unos de los mejores soldados del mundo. Operación Marquetalia, 27 de mayo de 1964. Con esta operación, el Ejército Nacional recuperó para el Estado una remota región ubicada entre el sur del Tolima y el norte del Huila, considerada el último reducto de la violencia y el bandolerismo, conocida como Marquetalia. El 18 de julio de 1964, los altos mandos militares, en compañía de algunos miembros del gabinete presidencial, izaron el pabellón nacional en el Valle de Marquetalia, hecho que marcó el final de la operación, que llevó a las unidades participantes a retornar a sus ciudades de origen. Operación Anorí, 7 de agosto de 1973. El ELN recibe el golpe más fuerte de su historia. En un cerco tendido por el ejército, pierde una columna de 135 hombres y a sus dos máximos dirigentes, Manuel y Antonio Vázquez Castaño. En la misma operación muere Domingo Laín, uno de los más importantes ideólogos de este grupo terrorista. Un mes más tarde, el 6 de septiembre, el ejército capturó al comandante guerrillero alias Cura Zavala, mientras que la mayoría de la columna guerrillera fue acorralada en las riberas del río Porce, y en 40 minutos de combate, 33 guerrilleros mueren y 30 más son capturados por las unidades del Ejército Nacional. Operación Colombia, 9 de diciembre de 1990. La Operación Colombia se adelantó contra los campamentos de las FARC ubicados en el municipio de La Uribe, Meta, conocidos como Casa Verde, refugio para el secretariado de las FARC. La destrucción de este complejo acabó con el mito de que ese lugar, considerado por muchos como un centro de cogobierno, era intocable, y obligó al grupo terrorista, con un importante número de bajas, a replegarse hacia diferentes zonas del país. Operación Vuelo de Ángel, 1 de noviembre de 1998. La toma guerrillera que estremeció a la población de Mitú, en el departamento del Vaupés, y que tenía como intención crear durante 15 días una república independiente, fue frustrada por el Ejército de Colombia, que en desarrollo de una operación militar conjunta logró en menos de 36 horas acabar con las intenciones del grupo terrorista de las FARC y propiciarle una de sus mayores derrotas militares, políticas y estratégicas en la historia de esa organización criminal. Operación Independencia, 11 de julio de 1999. Esta operación surgió de la necesidad de responder a los ataques terroristas de las FARC contra decenas de municipios, que dejaron numerosas víctimas en la población civil. La ofensiva del ejército en todo el país dejó como resultado más de 300 terroristas muertos, destacándose los combates adelantados por las fuerzas especiales en los municipios de Puerto Rico y Puerto Lleras, en el departamento del Meta. Operación Gato Negro, 30 de marzo de 2001. La operación adelantada por el Ejército y la Fuerza Aérea durante más de 2 meses en las selvas de Bichada y Guainía permitió demostrarle al mundo que las FARC se habían convertido en el cartel de la droga más poderoso del país. Durante la ofensiva, las tropas capturaron al capo brasilero, conocido con el alias de Fernandinho, al tiempo que lograron destruir más de un centenar de laboratorios y cristalizaderos, tras intensos combates que dejaron decenas de terroristas de las FARC capturados o muertos. Operación TH, 21 de febrero de 2002. Ese día se da inicio a la operación de retoma de la llamada zona de distensión, seguida por el gobierno para la realización de los diálogos de paz con las FARC.
El Caguán. Como fue conocida la zona, se había convertido en un santuario para el grupo armado ilegal, desde donde planeaban toda clase de acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública, al tiempo que se fortalecían militar y económicamente. Para el desarrollo de la operación se emplearon cerca de 14.000 soldados, quienes en menos de 24 horas tomaron el control de las cabeceras de los 5 municipios, que permanecieron bajo el terror de las FARC por cerca de 4 años. Operación Libertad 1, junio de 2003. Durante más de 100 días, unidades del ejército desarrollaron operaciones sobre las áreas limítrofes de los departamentos de Cundinamarca, suroriente de Boyacá y el oriente del Tolima, cerrándole a las FARC uno de los más importantes corredores de movilidad hacia la capital de la República. Con la acción ofensiva se logró neutralizar 4 frentes de la organización armada ilegal, desterrarlos del Parque Nacional del Sumapaz y por ende del centro del país, dejar fuera de combate cerca de 600 delincuentes, incautarle más de 6.000 kilos de explosivos, armas, equipos de comunicaciones, municiones y material de intendencia. Este fue el primer gran golpe asestado a las FARC en el marco del plan de campaña denominado Plan Patriota. Operación Aromo, 25 de octubre de 2007. La muerte en combate de Martín Caballero, máximo cabecilla de la cuadrilla 37 e integrante del Estado Mayor de la organización terrorista de las FARC, se produjo en el desarrollo de una operación conjunta, adelantada en el municipio de Carmen de Bolívar, tras un cuidadoso trabajo de infiltración a sus estructuras. La caída de Caballero, en términos militares, tuvo una gran importancia en la lucha que se adelantaba contra el bloque caribe de las FARC. Este hombre era considerado el mono Jojoy del norte del país, pues con sus 25 años de experiencia dentro del grupo ilegal, logró imponerse en zonas estratégicas como los Montes de María, Barranquilla y Cartagena. Operación Sol Naciente, 3 de septiembre de 2007. La fuerza pública, mediante una operación conjunta, bombardeó y copó el campamento del Frente 16 de las FARC, ubicado entre San José y Barrancominas, en el departamento del Guaviare, donde fueron muertos en combate el cabecilla de la cuadrilla Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio, y 16 terroristas más. El Negro Acacio era considerado el más importante narcotraficante de las FARC y estaba encargado del financiamiento y sostenimiento de la organización armada ilegal. Operación Fénix, 1 de marzo de 2008. En una operación conjunta y coordinada, se logró la baja de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, miembro del secretariado, segundo cabecilla y portavoz internacional de las FARC. El éxito de la misión en la cual participaron miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional radicó en las actividades de inteligencia, adelantadas por cerca de 2 años y medio, que culminaron con la ubicación del campamento y su destrucción por parte de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. Operación Jaque, 2 de julio de 2008. En una operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por el Ejército Nacional, fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de la fuerza pública. Esta operación, que se realizó en inmediaciones del departamento del Guaviare, es una acción militar sin precedentes, que pasará a la historia por su audacia y efectividad, y que deja muy en alto la calidad y el profesionalismo del ejército colombiano. Operación Fuerte, 27 de febrero de 2009. Durante la operación adelantada por tropas de la 13ª Brigada del Ejército de Colombia en el páramo de Sumapaz, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, fue desarticulada la cuadrilla Antonio Nariño de las FARC. Con la ofensiva, se frustró la intención de las FARC de retornar al centro del país, capturar al máximo secuestrador en la historia del grupo terrorista, conocido con el alias de Negro Antonio, dar muerte en combate a 13 delincuentes, entre los que se destacan José de Jesús Guzmán, alias Gaitán, cabecilla del Frente Antonio Nariño, y Mariana Paz, única mujer integrante del Estado Mayor de las FARC e ideóloga del grupo subversivo. Operación Camaleón, 13 de junio de 2010. Tras una exitosa operación de infiltración, el Ejército Nacional tomó por asalto un campamento de las FARC, ubicado a 76 kilómetros de Calamar, en las selvas del Guaviare. Durante la madrugada del 13 de junio, 300 soldados de las Fuerzas Especiales, con el apoyo de la aviación del Ejército, lograron el rescate del mayor general Luis Erlindo Mendieta y de los tenientes coroneles Enrique Murillo y William Donato Gómez, oficiales de la Policía Nacional, así como del sargento del Ejército Arbey Delgado Argote, quienes permanecieron por más de una década secuestrados por terroristas de las FARC.
La operación militar denominada Camaleón fue realizada después de 6 meses de intensas labores de inteligencia y un minucioso planeamiento por parte de personal del Ejército Nacional. Un cordial y respetuoso saludo a todos los soldados de Colombia. Ustedes son el alma, la vida, el corazón de todos los colombianos. Gracias a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación, a su enorme capacidad de trabajo, se ha logrado este resultado. Dios les pague porque yo no tengo con qué. Estas operaciones demuestran que Colombia cuenta con un ejército profesional, respetuoso de los derechos humanos, preparado y capaz para enfrentar las diferentes amenazas, controlar el territorio nacional y proteger a la población civil y sus recursos. Los distintos éxitos operacionales obtenidos son una muestra de ello y comprometen aún más a los soldados para seguir trabajando sin descanso, con verdadera mística y sacrificio por mantener la seguridad y tranquilidad del pueblo colombiano, que hoy, más que nunca, cree en la democracia y reconoce al ejército como la institución de mayor favorabilidad y credibilidad en el país. Los héroes en Colombia sí existen. Ejército Nacional.